Bueno, continuamos con la segunda ponencia de esta mañana y va a continuar Beatriz Daza. Beatriz Daza es compañera, enfermera, amiga y viene de Madrid. Ella es, aparte de enfermera, está diplomada en medicina tradicional china y ha compatibilizado a lo largo de su vida profesional el desarrollo del ámbito privado y el ámbito público. Tiene clara la perspectiva de por dónde y cuál es el camino que tiene que correr la enfermería en el ámbito integrativo. Y bueno, yo creo que nos va a ayudar a ver un poco el camino de continuar, ¿no? que en varios momentos ha salido durante este congreso. Ella, como me decía, pues descríbeme como inquieta, con ganas de avanzar, con ganas de trabajar en equipo, con ilusión, con energía. Y bueno, yo creo que aparte de todo lo que os he dicho, eso es lo que nos va a contar hoy aquí y el gusto de tenerla y compartir este espacio con nosotros. Beatriz. Todo tuyo. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días. Bueno, la presentación ha puesto el nivel en un listón que confío en estar a la altura. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las que estáis aquí, porque recobrar la presencialidad es algo muy importante y que ya va marcando un derrotero que nos gusta mucho a todas. Por supuesto, también muchas gracias a todas las personas que estáis online, a las organizadoras por generar este encuentro maravilloso que tanto nos está gustando y porque además me han invitado a hablar de un tema que me parece que es muy interesante poner encima de la mesa, pensar, que nos haga debatir, que nos haga ponerlo en valor y generar con ello parte de lo que considero que es una llamada a la acción. Y es que cuando hablamos de enfermería integrativa, parece, por las explicaciones que a veces hay que dar, que nos estamos refiriendo a algo nuevo y distinto de lo que es y hace enfermería. Y no tendría por qué ser así si consideramos que la esencia de nuestro trabajo está dirigida a favorecer la salutogénesis y no tanto al modo en que está organizado el ejercicio profesional desde hace décadas, tan asumido y machacado que en general se piensa que la enfermería es eso. De ahí que la referencia a enfermería integrativa genera preguntas y la necesidad de explicarse, porque la adopción mayoritaria del modelo de Virginia Henderson y de el enfoque hacia las necesidades más biológicas, ha facilitado que la enfermería se haya desarrollado como ciencia orientada en gran medida a satisfacer demandas e indicaciones médicas. En consecuencia, los modelos naturalistas, como el de Nightingale, o los de interrelación, mejor dicho, como los de Peplot, Roy o Rogers, han quedado desplazados, olvidándose con ellos la profundidad y multifocalidad que la enfermería puede poner en práctica. Estas propuestas presentan la enfermería como una ciencia humanista y un arte, cuyas actividades están encaminadas hacia la promoción y el mantenimiento de la salud, la prevención de enfermedades y la rehabilitación. Son modelos que impulsan a la enfermera a ampliar su interés a todo lo que pueda afectar al paciente como ser humano. Y Rogers, además, en concreto, sostiene que la enfermería ha de desarrollar una nueva perspectiva del mundo y del sistema de pensamiento enfocado a lo que de verdad le debe de preocupar a la enfermera, que es el cuidado en su más amplia dimensión. Lo mismo que sostiene, una vez más, la ahora llamada enfermería integrativa. Sin embargo, al contrario de lo que Nightingale defendía, una enfermería como ciencia independiente de la medicina, han sido las teorías derivadas de esta última las que se asimilaron y dieron sustento a la labor enfermera, centrada, insisto, en gran medida en resolver actuaciones médicas consideradas adecuadas para las enfermeras. Hoy por hoy, el trabajo mayoritario sigue siendo ejecutar órdenes referentes a la realización de pruebas, test y administración de medicación.
La actividad enfermera es, por tanto, en según qué entornos, escasamente autónoma, estando más subordinada a los servicios que se prestan para la medicina. No significa que eso no tenga su relevancia o su sentido, ni tenga por qué ser así, pero desde luego no tiene por qué ser el eje de nuestra actividad. Precisamente el hecho de haber asumido tantas directrices de y para otra disciplina está en el germen de lo que ciertas autoras señalan respecto de que la enfermería, como grupo organizado de profesionales y con un cuerpo de conocimiento disciplinar propio, ha fallado en dirigir un verdadero cambio a través de la innovación. Señalan que la amplitud de miras y la calidad de ideas nuevas son conceptos a las que las enfermeras prestamos poca atención y, en general, sabemos que esto es así. Quizá esta sea una de las razones por las que nuestra labor es tan desconocida y queda tan eclipsada tras la medicina. Por otro lado, resulta que somos uno de los colectivos más valorados, pero eso no implica que la gente sepa lo que hacemos. A principios de este... ¡Ay, perdón! No, un momento. Vaya, hombre, me he saltado toda una diapositiva y no me he dado ni cuenta. Bueno, esto era un poco lo que estaba comentando. Al principio de este año, el CODEM publicó los resultados de una encuesta que se titula así, ¿no? Valoración de la profesión enfermera por parte de los ciudadanos, en la que, sin duda alguna, se ve que hay un reconocimiento de la actuación de enfermería pues superior, superior a quizá el de otros compañeros, pero cuando llega al apartado, ¿cómo se llama el apartado? De la encuesta, conocimiento e imagen social de la enfermería, vemos que un 22,2% no sabe que cursamos estudios universitarios. Hay un 37,3% que tampoco conoce que tenemos especialidades, un 59,3% ignora que tenemos consulta propia, o esos porcentajes en torno al 50% en el que la población tampoco asume como función de las enfermeras el gestionar centros sanitarios, llevar a cabo proyectos de investigación o, no digamos ya, prescribir algunos medicamentos o productos sanitarios. Y terminando con un 70,8% que afirma que somos dependientes de las indicaciones de un médico y carecemos de autonomía en nuestro trabajo. En gran parte, estas cifras son responsabilidad de todo el colectivo, pues hablan de nuestro escaso interés por defender y promocionar todo lo que hacemos. No es de extrañar que muchas compañeras ni se hayan planteado que se pueden hacer las cosas de otra manera y que si lo piensan no sepan muy bien cómo o qué encaje tiene todo esto dentro de tu práctica cotidiana, y más si esta está encuadrada en un sistema que suele ser bastante rígido, ortodoxo y da pocas concesiones para actuar fuera de sus márgenes. Quizá el primer paso sea creernos y valorar el potencial que tenemos y, por supuesto, ampliar la perspectiva de los cuidados que podemos ejercer. De ahí que, junto a la pregunta ¿qué es enfermería integrativa?, haya que añadir un ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Ya sabéis que ayer por la tarde presentamos el libro de Enfermería Integrativa y uno de los motivos que nos hizo lanzarnos a este proyecto es, además de mostrar la gran variedad de abordajes y planteamientos, y con ello decir, es que hay muchas posibilidades que existen para poner y llevar a cabo o sugerir a tus pacientes de cara a la prevención, promoción y mantenimiento de la salud, que a la par que la atención convencional aporta más valor, versatilidad y amplitud al cuidado. Estas variables son quizá la mayor novedad del enfoque actual de la enfermería integrativa, porque las ideas y fundamentos teóricos también vienen de lejos. Obviamente, estas disciplinas y posibilidades terapéuticas también vienen de lejos, pero sí que es cierto que este momento actual quizá es mucho más propicio para el acceso, el conocimiento y la posibilidad de integrarlos que hace unos cuantos años.
De manera que el disponer de una visión panorámica de la variedad de opciones terapéuticas que se pueden integrar en un plan de cuidados o en un plan de tratamientos, como, yo qué sé, nutrición, ejercicio, técnicas y tratamientos complementarios de distinta índole, terapia artística, meditación, suplementos, etcétera, que en ocasiones ya usan nuestros pacientes, quieren usar, pero no tienen referencias, han oído hablar y siguen ahí con las dudas o con un poco de reticencia a usarlas o directamente desconocen. El conocer esto a nosotras nos abre un mundo de nuevos caminos que ayudan, refuerzan y mejoran los tratamientos que ya tienen, sus hábitos de vida, sus conocimientos. En suma, nos van a permitir aconsejar, guiar y acompañarles en un terreno, el de la integración de distintos abordajes, que día a día se impone y seguirá haciéndolo por sus obvios beneficios, eficacia y evidencia, y también por una demanda social que cada vez se incrementa y se ve más en las diferentes consultas, sobre todo en el ámbito privado. Además, este saber cumple otra función al... Ay, perdón, me estoy liando. Perdón. Vale. Además, este saber cumple otra función, al retarnos a reaprender, estudiar y a ensanchar el entendimiento para adentrarnos en la fascinante complejidad que significa trabajar por y para la salud, teniendo en cuenta el máximo número de condicionantes, lo emocional, lo mental, lo corporal, lo ambiental y la interrelación entre todo ello. A nadie se le escapa hoy en día que cuando te pones delante de un paciente o un paciente se pone delante tuyo, según cómo lo quieras ver, si no tenemos en cuenta esto o intentamos llegar al máximo número de todos estos factores, nos quedaremos simplemente rascando la superficie y no vamos a poder entender qué pasa con ese paciente y, por lo tanto, nuestra capacidad de llegar a él y de ayudarle va a ser muy limitada. Y el caso es que, además de para poder ampliar y profundizar en nuestra capacidad de trabajar con esta persona, todas estas variables también están para que nosotras las conozcamos y que las puedas usar en ti misma como parte de ese placer y responsabilidad que es cuidarnos, pero también, y a mí esto me parece un punto bastante importante, casi clave, para ser ejemplo de lo que promovemos y de lo que enseñamos. Dice Marie-Jo Kreutzer, en su particular definición de la enfermería integrativa, en la que va dando ejemplos y poniendo situaciones de por qué una enfermera integrativa quizás es más completa que otra que no tiene esta visión, diciendo, bueno, pues usted estaría mejor cuidado si su enfermera tuviera en cuenta tal cosa, usted estaría muy bien cuidado si su enfermera atendiera a tal o tal cuestión, y termina diciendo, usted estaría muy bien cuidado si fuera atendido por enfermeras que invierten en su propio bienestar. Sabemos de sobra que es difícil dar lo que no se tiene, pero es que también cuidarte es un ejercicio de coherencia. Y es que la práctica integrativa o integradora se inicia y se mantiene con un componente que necesariamente tiene que ver con el convencimiento, el deseo y la actitud. Los valores intrínsecos de este modo de hacer y de pensar empiezan con una ética y una coherencia personal y profesional. Además de predicar con el ejemplo, tienes que creer en lo que haces para ejercer estos principios, sobre todo si lo haces en un entorno que muchas veces bascula entre la indiferencia a la hostilidad. De manera que tus actos se van a convertir en una muestra de lo que defiendes y casi en el mejor argumento de todos. Obviamente, no implica que tengas que manejar distintas disciplinas, que si lo haces, oye, pues fenomenal. Pero al menos tener una idea de qué terapias, suplementos, deportes, consejos a nivel, sobre todo, ¿verdad?, lo que veíamos ayer, incorporar otro tipo también de consejo, están más indicados o son más útiles en determinadas situaciones, nos ponen en mejor posición para ayudar a otros. Y más allá de esto, que no es poco, se trata, sobre todo, de orientar hacia otro modo de hacer las cosas y de cambiar las ideas acerca de lo que es cuidarse y su implicación con todo ello. Para ello, nosotras tenemos que conocer muchos aspectos de la naturaleza y de la respuesta humana y aportar argumentos verables
veraces, confiables, con lógicas que estén cercanas a los pacientes. Claro, una de las características de la salud integrativa radica, al igual que hacen las medicinas ancestrales, en mirar en globalidad al paciente, resituando los orígenes de la enfermedad y cuestionando la visión reduccionista que compartimenta a la persona y aísla al cuerpo de la mente, de sus emociones, de su medio, del lugar en el que vive y de cómo vive las cosas. Del mismo modo que ya nos sirve pensar en términos lineales acerca de lo que es estar o ser enfermo y la enfermedad, lo que ocurre en la práctica asistencial y las actuaciones y decisiones que ahí se llevan a cabo tampoco deberían escapar al escrutinio integrador. Y me explico, pongo algunos ejemplos. Hay una relación directa, entre el aumento del LDL y entre niveles altos del LDL y el aumento del riesgo de padecer demencia. Ahora bien, a estos pacientes normalmente se les trata con estatinas, aunque estas estatinas suman un riesgo de demencia a personas que ya presentan signos de deterioro cognitivo. Pero poco o nada se les enseña a comer mejor, a cambiar sus hábitos, para de esta manera que puedan entender que con acciones propias y no que sean dadas por el otro, esta persona puede reducir esos niveles de LDL, aumentar los de HDL, sin bajar con ello la tasa total de colesterol de unos niveles saludables. Otro ejemplo. ¿Cuántas pacientes con osteoporosis conoces a las que se les recomiendan dietas altísimas en lácteos? Desconociendo que lejos de ayudar perjudican, porque la caseína y la lactosa, junto con las sales, junto con el calcio en forma de sales, dificultan mucho su digestión y absorción, dañando de paso la mucosa gástrica, e ignorando que el principal factor de desarrollo de la osteoporosis, osteosarcopenia, como ya la llaman muchos especialistas, es la inactividad física crónica. Pues el binomio músculo-hueso genera una acción endocrina muy potente que redunda en la calidad funcional y estructural de ambos tejidos. Esto es, que los ejercicios de fuerza, al tiempo que construyen masa muscular, desencadenan mecanismos que incentivan la osteogénesis y, al revés, la pérdida de fuerza y músculo degrada la densidad mineral ósea y mete en la ecuación el aumento e infiltración de la masa grasa, lo que todavía perjudica y empeora más la situación. O la fatiga crónica, tan vinculada al estrés fisiológico y emocional y su altísima relación con la inflamación crónica de bajo grado, pero cuyo manejo y tratamiento va a implicar… Claro, esta situación… que no ha salido, disculpadme. Esta inflamación tan relacionada con los síndromes de fatiga crónica es, a grosso modo, como con lo resumen último, una traducción de una falta de autocuidado de calidad muy prolongada en el tiempo. Ahora bien, el manejo y tratamiento de esta situación va a implicar que esa persona tenga que cuidarse. Pero ojo, que esto también hay que enseñarlo, porque esa persona habrá llegado ahí por no cuidarse bien, pero probablemente pensaría que sí, él lo estaba haciendo bien, que sus hábitos eran buenos. Por lo tanto, tendrá que remover ideas asentadas, cambiar costumbres, hábitos. Es decir, que para cuidarse, además de saber, hay que estar motivada y hay que tener ganas y, a ser posible, estar acompañada. Y es que diréis, pero es que esto es complicado, porque muchos de estos protocolos y actuaciones forman parte de lo que se hacen todos los días en la consulta. Sí, claro, todo esto es complicado, porque tampoco, además de que no vas a ponerte en contra de los protocolos, sabemos que detrás de estos muchas veces hay intereses de industrias muy poderosas y que tú no vas a cambiar esto, como tampoco te vas a poner a desdecir lo que le haya dicho el médico, porque sería confuso, no se entendería, no hace falta
Lo que sí puedes hacer es ayudar a esta persona a cuidarse mejor en estas situaciones. ¿O acaso tú en cada una de estas situaciones no se te ocurre qué pautas de alimentación específicas, concretas, entendibles le puedes plantear? Le puedes explicar la importancia del ejercicio físico e incluso plantearle una pequeña rutina de actividad adecuada a sus posibilidades. Si tú conoces a tu paciente y le conoces, y ves que puede existir esa posibilidad, a lo mejor te animas a sugerirle que hay muchos estudios científicos que sustentan el hecho de que tomar enzima Q10 reduce los efectos secundarios de las estatinas o la gran relación que tiene la toma de omega 3 para reducir la inflamación sistémica. Esto sí lo podemos hacer, ¿no? Y ahí es donde tenemos la oportunidad de incidir y marcar la diferencia, porque nuestro trato continuado con el paciente nos permite generar tiempo dedicado a escuchar, a tranquilizar, a aconsejar, a capacitar. Todas sabemos los cambios que se consiguen cuando dedicamos 5 minutos más a enseñar a un paciente a ponerse la heparina, cuando después de una intervención pues tiene que estar 2 semanas inyectándosela, o el manejo de un glucógeno, o sea, de un glucómetro, perdón, cuando, bueno, pues eso, se tienen que ir a casa han debutado con diabetes, de repente tienen que saber manejar la maquinita, qué significa cada valor, o que se van con una CPAP a casa. ¿Hemos dedicado un poquito de tiempo más a enseñarles? ¿Hemos visto que ese poquito de tiempo, una vez, otra poquita vez, tal, consigue resultados? Es algo que hemos hecho todas, ¿verdad? Pues del mismo modo podemos ayudar a cambiar patrones que no les benefician, dietéticos, sedentarios, de consumo, etcétera, etcétera, poco adecuados, a ayudar a revertir esos hábitos perjudiciales, pero claro, explicando los porqués, empezando por lo prioritario, ofreciendo alternativas, sin marear con exceso de información, porque queremos dejar que ellos lo interioricen y reforzar los avances. Dices, hombre, es que todas quienes hemos trabajado o trabajamos en la pública sabemos que el tiempo suele ser uno de los lastres, pero también sabemos que cuando tú estás en tu consulta o entras en la habitación de un paciente, al final la que gestiona el tiempo que tienes eres tú. De manera que tú decides si le vas a dedicar 2, 3, 5 minutos un día, vas a hacer una llamada de refuerzo, cuando la familia te viene, espera un momentito, si ahí vas a utilizar eso para ir plantando una semilla. Y todo esto pues sí que está en nuestra mano, ¿verdad? Además, crear estos espacios y encuentros genera un entorno de confianza y nos acerca al paciente, pero es que esta confianza tiene múltiples direcciones, porque si el paciente confía en ti y lo que tú le has propuesto, ¿no? Pongamos el caso de los ejemplos anteriores, algunas pautas de alimentación que bueno, son sensatas y ve que puede hacerlo y se pone a hacerlo y ve que le funciona y normalmente funciona, va a sentir confianza hacia lo que tú le dices, pero además va a reforzar su idea de, oye, esto no es tan difícil y lo puedo hacer yo solo. Y si tú ves que eso le funciona a tu paciente, te va a animar más a seguir en esta senda que has decidido y que estás iniciando, o llevas ya mucho tiempo haciendo, no lo sé, pero en cualquier caso también va a generar una confianza hacia lo que tú estás haciendo. Y esto es fundamental, porque la labor de enfermería integrativa acompaña un cambio social. Además de tiempo para llegar, también queremos reeducar a los pacientes y transformar su modo de actuar y entender la salud para conseguir resultados mantenidos a largo plazo. Sin embargo, es imprescindible poner especial atención en cómo gestionamos esta transición de sujeto pasivo a paciente corresponsable, porque no podemos olvidar que el trabajo de ser paciente puede ser un arma de doble filo si no se gestiona bien. Es obvio que el paciente tiene su parte de responsabilidad, pero no podemos olvidar décadas de paternalismo en la relación sanitario-paciente y que el hecho de convivir con una o varias patologías ya supone una pesada carga para ellos, por lo que delegarles cada vez más tareas para su autocuidado, 5, vale, perfecto, sin saber lo que de verdad o no pueden asumir en cada momento, probablemente sea un error por nuestra parte.
Pensemos que sobrellevar la enfermedad implica, tanto para el paciente como para su familia, tiempo, dinero, desplazamientos, dudas, miedo, tensión, incertidumbre. Y encima, cuando les proponemos un plan de tratamientos o un plan de cuidados, esperamos que ellos entiendan conceptos y parámetros nuevos y que sean competentes y cumplidores con todo ello desde el minuto 1. Vale, quizá a ti no te ha pasado eso nunca, pero quizá conoces a alguien que sí ha tenido a veces estas prisas, ¿no? Pero ¿no será necesario dedicar este tiempo y este espacio para entender si el paciente es capaz de llevar a cabo este plan? ¿Hemos explorado diferentes vías de acercarles las pautas del tratamiento? ¿Consideramos si realmente pueden, por horarios, por pericia, por apoyo, por comprensión, por economía, hacer frente a lo que nosotros pensamos que es adecuado para ellos? Por eso hay que cambiar nuestros hábitos también y dedicar ese tiempito extra de más cuando lo consideremos oportuno para conocer a tu paciente, porque conociéndole vas a poder entender qué es aquello que puede asumir o no, vas a conocer qué le resulta difícil, cuáles son sus dudas, o ya le vas a ir pillando cuáles son esas creencias que le dificultan el avance. Y aquí es donde ya va a entrar tu arte y tu manera y tu bien hacer, es coger toda esta información y gestionar y dosificar la manera en que les haces llegar los cambios. De manera que lo que sería un tratamiento o consejo estándar, lo que se utiliza para pacientes como este, se transforma en útil para este paciente. Así pues, la revolución del cuidado lo es para recobrar la esencia de la profesión y resituar el cuidado como la base de la buena salud, rescatando el mimo y la gentileza para nuestros pacientes, pero también para con nosotras y con el medio y el entorno en el que trabajamos. Si os dais cuenta, esta es una revolución afectiva que cuida lo que hacemos, porque el cuidado tiene muchas facetas y también podemos cuidar lo que hacemos. No es una revolución ruidosa, no es inmediata, es más bien paciente, pero imparable, de largo alcance. La revolución del cuidado es necesariamente implicativa y abarcativa, porque se extiende a los pacientes, pero empezando desde los profesionales. Para nosotras como enfermeras es una oportunidad de cambio y casi una obligación. Es el eje de nuestro trabajo, pero también el trampolín con el que impulsar nuestra labor a un plano más enriquecedor, innovador e independiente. Replantear el modo de cuidar, cuidarse y enseñar a hacerlo es clave para conseguir un nuevo modelo de asistencia y de relación con los pacientes. E insisto, nuestro trato continuado con ellos es un privilegio que debemos aprovechar para adoptar, concienciar y concienciarnos en este paradigma, lo que supone una de las misiones más trascendentales que podemos liderar y poner en práctica. Y esto también es revolucionario. Muchísimas gracias a todas. Bueno, vamos a dejar que Beatriz beba un poquito de agua. Yo quiero decirle que es la exposición más fantástica que he oído nunca explicando lo que es el rol de la enfermera integrativa. Seguro que estáis de acuerdo conmigo porque ha sido brillante, ¿no? Además, que lo transmite con una credibilidad y con una contundencia que vemos que realmente se cree lo que nos está contando. Y por eso yo creo que nos ha llegado a todos tan bien. Es el momento de poder preguntarla, conversar con ella y aprovechar este espacio para las dudas que podamos tener. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Aquí, por favor. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Espectacular, ¿eh? De verdad te lo digo. Muchísimas gracias. Mira, yo te quería preguntar, a raíz de todo lo que nos has explicado, sobre todo la última parte, ¿cómo crees que podríamos hacer
las enfermeras para compaginar ese buen cuidado que tú nos dices, el que integramos nosotros y el que podríamos dar, con el tiempo que la sanidad pública nos da en nuestro trabajo? Y si crees que podríamos introducir nuevas filosofías como el Lean, no sé si lo conoces, de optimización de recursos, o intentar revalorar los recursos que tenemos en la sanidad pública desde la enfermería hacia la dirección para solucionar estos problemas de tiempo. O utilizar algún, no sé, algún recurso informático o de alguna manera para poder trasladar una serie de cuidados o de educación a los pacientes. A ver, basada un poco en mi experiencia, y supongo que esto deriva del hecho de haber compaginado y de compaginar durante mucho tiempo consulta privada con pública, y también en parte por el trabajo en asistencia domiciliaria, que es algo que yo me he dado cuenta que muchas veces las enfermeras, sobre todo, claro, esto es más de atención primaria, no tanto de hospitalaria, no nos ha gustado mucho. Yo veo muchas compañeras que, ay, ir a una casa y qué pereza, qué tal, no sé qué. Sin embargo, es una oportunidad espectacular de conocer in situ y en su ambiente, en su entorno, a la persona con una intimidad y con una cercanía que no te la da la consulta ni por asomo. De manera que, primero de todo, el cambio, como en todas las cosas importantes, empieza por cómo tú te plantees las cosas. Y sí que es cierto que, si bien las agendas suelen ser bastante draconianas, también existen los trucos, ¿no? Para empezar a, bueno, pues te citas tú manejas tu agenda en primaria, tú puedes ampliar un poquito más el horario de una cita, citar 2 veces a una misma persona. No digo que lo puedas hacer siempre, pero existen truquillos cuando con determinados pacientes en los que tú quieres incidir un poco más, tú te puedas gestionar esto de diferentes maneras. Y tu pregunta ha sido muy amplia y con una proyección, ¿no?, en embudo, como de menos a más, ya llegando a la gerencia y a recursos informáticos, pero me vas a permitir que me centre más en lo que de verdad puedes hacer tú en el día a día, porque cuando pretendes, y esto es algo que muchísimas de vosotras seguramente también habréis comprobado, pretendes trasladar algo que tú sabes, crees y confías en que va a ser muy positivo a un estamento superior, lo que te encuentras son, como menos, puertas cerradas y a veces hasta con portazos, ¿verdad? De manera que quizá esa no sea la vía de yo solo contra el mundo, David contra Goliat, sino a pequeña escala generar una base potente a pequeña escala que al final vaya permeando hacia los pacientes. Es muchísimo mejor que los que muevan y soliciten y generen cambios sean los pacientes. Al final son los usuarios. Y cómo se permea a ese nivel, gracias a la actuación de aquellas personas en quien confían. Y nos ha pasado también a todas, en hospital, en centro de salud. Tú entras en una habitación de hospital, por ejemplo, después de que haya salido el médico que le ha dicho no sé qué, no sé cuántos, y te dicen, oye, me explica, espera, y te cuentan no sé qué cosa, pero ¿esto cómo se lo has dicho al médico? Ay, no, por no molestar. Para la mayoría de los pacientes el médico sigue siendo una figura un poquito inaccesible, a veces porque verdaderamente lo es, tal cual, y otras veces porque, acordaos, bueno, que no hace falta que nadie se acuerde, cómo es la relación habitual que ha habido y que a los pacientes no se les ha enseñado a cuidarse, por eso estamos donde estamos, porque los pacientes eran personas a los que se les decía, tienes esto que hacer, fin de la historia, nada más, no se les ha dado nunca la autonomía, ni la capacidad, ni el impulso. Entonces, a nosotras nos toca cambiar eso. Y digo a nosotras porque, primero, no muchos médicos están por la labor, segundo, también sus agendas son muy chungas, ¿verdad? Son muy complicadas, tampoco lo tienen fácil ellos, tampoco se lo ponen fácil, seamos muy justas también con su situación. De manera que yo, insisto, creo que la verdadera base de lo que podemos cambiar empieza por lo que tú puedas hacer, por lo que tú consideres que puedes cambiar, empezando por la manera en la que replanteas tu consulta, tu práctica, dentro de los límites que hay. Por eso decía, esta revolución es paciente, es poco ruidosa,
es como una onda expansiva, inicia con un movimiento que es una decisión y después se va extendiendo y no hace ningún ruido. Y parece casi imperceptible, pero ha generado un movimiento de largo alcance. Al final, yo creo que se trata más bien de eso. No sé si he respondido a la pregunta. Hay cosas que se quedan sin responder, pero es que tu pregunta es muy amplia, porque claro que habría cosas, pero insisto, me parece que todas hemos tenido la experiencia, o bien personal o por compañeras, de cuando has intentado trasladar hacia arriba alguna propuesta, no suelen ser muy bienvenidas. Entonces, ¿para qué vas a perder energía en ese sentido? Dale la vuelta, transfórmalo y sigue haciendo en lo que crees, pero de otra manera, más piano. Una pregunta más Por para aquí, no retrasarnos por aquí. demasiado. Bea, gracias, brillante como siempre. Anoche durante el cóctel hablamos una cosita de paso y era la enfermería en Sudamérica y su conexión con las raíces indígenas y cómo por ahí se puede recuperar mucho de la salud integrativa. Cuéntanos algo de eso. Sí, es cierto. Bueno, a santo de que nuestro querido compañero Sergio es un ilustre colombiano y por un trabajo que tuve que hacer hace un tiempo, pues encontré, afortunadamente, muchas cosas de enfermería en Latinoamérica, sobre todo Colombia, México y Brasil, que me sorprendieron enormemente por la calidad y por la innovación y porque son unas grandes teóricas, pero lo llevan a la práctica. Bueno, pues profundizando en ello me di cuenta de que probablemente ese peso y esa capacidad de llevar a cabo acciones que tienen por allí es por las comunidades rurales. Son territorios muy extensos que abarcan lugares de muy difícil acceso, donde muchísimas veces no hay médico y la figura sanitaria de más relevancia o es la matrona, o es la enfermera, o es la mujer medicina, un poco, ¿no? por utilizar algún término conocido, que se encarga de esa salud de las comunidades y, lógicamente, con unos medios escasos, búscate la vida. ¿Y qué significa búscate la vida? Ver lo que tienes a tu alrededor. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido el mundo hasta ahora? ¿Por la biomedicina, que existe desde hace máximo 200 años? No, hombre, no. Por la observación de la naturaleza, por una coherencia con el entorno, etcétera, etcétera. Entonces, estas mujeres en estos entornos rurales, pues, incorporaron muchas de las prácticas naturalistas que lógicamente veían que funcionaban ahí, pues como si ahora no, porque ya está todo, bueno, ahora también, te vas a ciertas zonas rurales de Galicia o según qué lugares y todavía te encuentras con que la gente sigue haciendo lo mismo que las abuelas y le da muchísimo más crédito, afortunadamente, que a otras cosas. Así que esto nos dio que pensar, o es algo que te da que pensar de ¿por qué hemos dejado de mirar hacia lo que ha funcionado siempre? Quizás se puede renovar, quizás se puede pulir, se puede mejorar, se puede complementar con cosas más modernas, más científicas, pero sin perder la esencia de algo que fundamentalmente trabaja con y sobre el cuidado de las personas. Porque estas prácticas, y le ponía un ejemplo a Sergio, una de las que es decir, en Colombia, las que se plantaron y dijeron, no, en los prematuros y en los bebés con un parto complicado queremos recuperar el piel con piel según se nace, porque sabemos que esto es bueno, fueron las matronas y las enfermeras. Y le plantaron cara a los cirujanos, a los médicos y tal, ganaron la batalla y demostraron que tenían razón. Y esto es porque había una base de experiencia en estas mujeres indígenas o no indígenas, simplemente de poblaciones rurales, de, oye, que esto funciona. Claro, no era tanto una cuestión de vamos a curar, porque a veces no se llegaba a eso. Se actuaba mucho antes y con mucha más inteligencia. Vamos a prevenir. De manera que, un poco en ese sentido, echar una vista hacia otros lugares, trabajar también con la humildad de, como yo vengo de un país que supuestamente… No, ojo, nos pueden enseñar muchísimo estas comunidades que miran hacia las raíces, que miran hacia lo que siempre ha funcionado y siempre va a estar ahí, que es el contacto con la naturaleza y aprender de ello. Y es algo súper interesante que deberíamos practicar más a menudo, la verdad.
Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Continuamos con la mañana. Gracias. Ya es la segunda vez.